Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a la tutoría número 8 de Intervención Psicológica y Salud. Disculpad el retraso. Muchísimas gracias por la paciencia, gente, los que estáis en directo esperando. Pues eso, he tenido un problemilla, como os decía, a la hora de conectarme, pero bueno, ya está acabado. Ya se resolvió. Bueno, hoy vamos a entrar en el tema del tratamiento psicológico del insomnio, ¿vale? El insomnio es un mal que afecta a la mayoría de personas que están sufriendo situaciones de estrés. Ah, bien, el del ejercicio físico. Bueno, a ver si lo veo, espera. No sé si lo he recargado por aquí. No me voy a quedar con este hoy. Pues no vamos a quedar con el del insomnio. Sí, sé que me confundí, pero pensaba que tocaba el del insomnio. Bueno, no pasa nada porque como son temas independientes entre sí, no van enlazados uno con otro, a no ser que se ponga algún ejemplo o diga, bueno, pues como ya os dije, realmente el orden en el que se den no tiene importancia. Yo sé que os vuelvo locos, ya lo sé. Pero es que cierto grado de, bueno, mucho grado de caos en mi vida, pues siempre hay. Y os ha tocado, lo siento, gente. Bueno, pues como os decía, vamos con el tratamiento psicológico del insomnio. Os estaba comentando que yo es un problema que me encuentro, pues prácticamente el primero de todos entre personas que están en una situación de sintomatología ansioso-depresiva o incluso un trastorno por ansiedad, depresión. Los trastornos del sueño, sean pesadillas, sean dificultades para conciliar, sean dificultades para mantener o sean despertares tempranos, acaban minando la salud de la persona, porque si ya el estrés te baja las defensas, el no dormir es tremendo. Cuando dormimos, tanto nuestro cuerpo como nuestro cerebro como que se restauran y se reinician, ¿no? Entonces, si no podemos descansar bien para restaurar, pues claro, nuestra atención, nuestro estado de ánimo, incluso nuestra salud física se van a ver repercutidas. La primera que encontramos, bueno, el insomnio, que es la inhabilidad para poder iniciar y mantener el sueño. Como os decía, está el insomnio de iniciación, que sería la dificultad para quedarse dormido, esto que te metes en la cama y la cabeza empieza y no hay tu tía de dormirte. El insomnio de mantenimiento, que es la incapacidad de dormir durante toda la noche, con interrupciones, con los despertares tempranos. Las características que presenta el insomnio, una de ellas es la latencia de tiempo en conciliar el sueño de 30 minutos o más y o, las dos opciones, interrupciones del sueño durante la noche y luego que te cueste más de 30 minutos volverte a dormir. Evidentemente, cuando ya llevas un tiempo así, empiezas a echarte alguna que otra siestecilla o a quedarte dormido sin querer. Entonces nos encontraremos delante de unos patrones irregulares de sueño durante todo el día, mucho cansancio, evidentemente, durante el día, que afecta sobre todo al rendimiento personal y al estado emocional de las personas que lo sufren. Hoy había una chica que me contaba que estaba sufriendo un acoso bestial, ¿no? Y me contaba que a pesar de que ya dejó el lugar donde sufría el acoso, seguía soñando que en su lugar de trabajo le pasaban cosas como que, él me dijo, unas sábanas enrolladas que se las habían dejado allí, ¿cómo me ha dicho? Llenas de proyectos tachados.
Ellas, uno de sus trabajos, presentar proyectos y se los tachaban. Entonces, pues lo pasaba fatal, o que le raptaban a su hijo, pero que los que le raptaban a su hijo eran del trabajo, quiero decir, lo del trabajo la está afectando muchísimo a esta persona. Luego, cuando llevamos un tiempo que no podemos conciliar, que no podemos dormir bien, empieza la preocupación respecto a no dormir y el miedo a no poder dormir. Empieza, joder, me voy a ir a acostar, va a ser lo mismo de siempre, la cabeza empezará a dar vueltas, bla, 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 y ya empiezas a tener, pues eso, preocupación y miedo a no poder dormir. Y finalmente, pues tenemos reacciones emocionales de diferente tipo, como enfado, como cambios de humor, irritabilidad, saltar a la primera, bueno, no deja de ser irritabilidad. O sentirte muy hundido, muy, muy down. Nos encontramos ante una expectativa de incapacidad para dormir. Es decir, mi expectativa hacia esta noche de sueño es que no voy a poder dormir. Claro, entonces no tengo control sobre esta conducta. Entonces, en la cama voy a realizar esfuerzos ineficaces para dormirme y en muchos casos ya de entrada pienso que son inútiles los esfuerzos que hago. También es verdad que a veces en la cama te acuestas y llevas a cabo actividades incompatibles con la conducta de dormir, como por ejemplo ponerte a mirar el móvil. Sabes que las pantallitas espabilan, ¿no? Pues el iros a acostar con el móvil en la mano, fijaos que no te duermes tan fácilmente. En cambio, si estás con la tele, caes. En muchos casos, para conciliar el sueño, pues se dan adicciones a medicaciones o alcohol o a porros. Hay muchos chavales jóvenes que tengo yo en consulta que me dicen, mira, llevo un día de mierda, me tomo un porrito y duermo la mar de bien. Y dice, venga, ole, di que sí, bonico. Bueno, las terapias tradicionales que tenemos para combatir el insomnio, generalmente se daban hipnóticos y sedantes que no actúan sobre los patrones de conducta deteriorados, porque en cuanto deja la medicación el insomnio reaparece, o incluso cuando se da una tolerancia a la medicación que cada vez necesitas más. Luego tenemos la terapia comportamental, que es la que va enfocada a conseguir un comportamiento de sueño apropiado mediante la modificación de la conducta deteriorada por el dormir. Y a veces son necesarios el uso de los dos. Cuando vamos a hacer la evaluación psicológica del insomnio, lo que buscaremos sustituir en presencia de estímulos antecedentes de la conducta de no poder dormir por la de dormir. ¿Qué es lo que vamos a valorar para ello? Pues las características que definen la conducta de no conciliar el sueño, cuál es su frecuencia, cuál es su duración, qué actividad física y mental hace el paciente intentando dormir, qué determinantes de conducta de no dormir, qué vínculos entre antecedentes del organismo existen, la respuesta y las consecuencias que en cada caso se dan y la posibilidad de intervención particular en cada caso. Evidentemente siempre acabamos diseñando itinerarios individuales de intervención. ¿Cuáles son los procedimientos habituales para tratar el insomnio? Pues los tenemos distribuidos en 3 categorías: los registros psicofisiológicos, las medidas de autoinforme y la observación directa. En cuanto a registros psicofisiológicos, tenemos todo aquello que se ha utilizado siempre en las técnicas de feedback y de biofeedback, como pueden ser los registros de electroencefalogramas, electrocardiogramas, que es un EOG, perdona. Electrooculograma, exacto, para medir los movimientos de los ojos, electromiograma, que se vuelcan en un polígrafo. Luego se registran los indicadores de haber alcanzado y abandonado el sueño en distintas fases.
Tiene dificultades de administración, diferencia de estímulos antecedentes o precedentes diferentes a los normales, porque claro, todo esto se realiza en laboratorio, cuando por ejemplo habréis oído que hay gente que se van al laboratorio del sueño o a la unidad del sueño a pasar una noche, gente con problemas de sueño, siempre comentan lo mismo, hombre, pues es que es difícil, porque entre que estás ahí, es una habitación aséptica, que te ponen un montón de chirimbolitos en la cabeza, en el pecho, en los brazos, pues es incómodo y no duermes, no tienes un sueño de calidad. Y la gente siempre hace el mismo comentario, no entiendo cómo pueden medirlo con lo mal que he dormido. Las medidas de autoinforme, bueno, vamos a distinguir entre informes globales y diarios o autoinformes. Los diarios tienen una información más precisa porque el entrenamiento es fácil, se aprende a calcular con precisión el tiempo que se tarda en dormirse, son fiables y el uso es muy sencillo. Hoy en día, con los relojitos estos que utilizamos conectados al móvil, podemos medir las pulsaciones, la presión arterial durante la noche, cuántas entradas en sueño REM hemos tenido, etcétera. Las medidas del autoinforme diario, van a ser variables, pues vamos a medir la latencia del sueño, cuánto tardo en dormirme, cuántas interrupciones hay durante la noche, de cuánto tiempo, a qué hora se despertó definitivamente y ya no se durmió más, la hora en que se levantó definitivamente de la cama, la eficiencia, es decir, la calidad del sueño, la frecuencia y duración de conducta de dormir durante el día como consecuencia de no haber podido dormir bien, la calidad que tiene uno de sueño durante la noche, luego una serie de estimaciones que son más subjetivas, luego otras medidas adicionales, que son las que vosotros consideréis más adecuadas de cara a llevar a realizar este tipo de registros por parte de vuestros pacientes. En la observación directa es un procedimiento útil como complemento del autoinforme. ¿Cuál es la dificultad? Pues porque se necesita una segunda persona que observe al sujeto insomne hasta que se queda dormido. Hay que entrenar a la persona observadora, dotarla de criterios claros. Por ejemplo, esta persona sabrá si la persona se ha dormido, que si la persona a la que está observando se ha dormido, si tiene los ojos cerrados, si no hay movimientos voluntarios del cuerpo, al menos durante 10 minutos, y si el paciente no responde cuando se le pregunta o se le susurra su nombre. Yo recuerdo que mi hija, que le costaba dormirse, yo le ponía una mano en la pierna y cuando notaba así como ¿sabéis? Como un calambrito, yo sabía que ella se había quedado frita. El análisis conductual, es otra evaluación psicológica del insomnio, tendremos que considerar qué estímulos deberían producirse para la normal conciliación del sueño, el lugar, el horario. Vamos a detectar los estímulos antecedentes que tienen lugar con otras conductas incompatibles como dormir, pues leer, trabajar, comer, preocuparse. Esto lo hace mucha gente en la cama. Me voy a la cama y leo un ratito. No, mira, me voy a la cama con el ordenador y termino esto. Me voy a la cama y me tomo una leche con galleta. O voy a darle vueltas a la cabeza con este problema que tengo. Entonces, esto hay que ver cuáles son estos estímulos antecedentes que no permiten la conciliación. El hecho de dormir en lugares y horarios no adecuados, que hace que la conducta de dormir no se asocie con el lugar y el momento adecuado. Y también deberemos delimitar las condiciones ambientales en las que tiene que producirse esta conducta de dormir. La oscuridad, en la cama, en silencio, sin móvil, sin... ¿Vale? En el análisis conductual o estudio del organismo, si el organismo se encuentra sobreestimulado, se va a favorecer que padezca de insomnio. Y puede deberse a que se ha acumulado mucha activación a lo largo del día sin que haya un control suficiente ni eficiente. Puede que haya actividades o estados emocionales intensos como ansiedad, enfado, que estén cercanos a la hora de irse a dormir. Puede haber un exceso cuantitativo o cualitativo de la actividad cognitiva y motriz cuando se está en la cama. También puede haber una ingesta de fármacos u otras sustancias sobreactivantes y reacciones del sujeto en relación a su propia incapacidad de dormirse. Entonces, muchas veces se crea una expectativa de ineficacia. No soy capaz de dormir.
Y entonces, pues tanto me lo repito que al final la profecía se cumple y no me duermo. Si, por ejemplo, tenemos un día muy activado, pues la realización de ejercicio físico favorece la conducta de dormir. Hay un desgaste fisiológico que implica la necesidad de descansar, reduce el nivel de activación, aumenta la temperatura del cuerpo durante el día y esto hace que sea más fácil dormir. Yo siempre recomiendo a las personas que tengan tratamiento por estrés que hagan algún tipo de ejercicio de cardio. Yo creo que ya os lo he dicho en más de una ocasión. Me da igual si se van al gimnasio, me da igual si se van a correr o me da igual si se ponen una clase de aeróbic en la tele. La cuestión es que hagan un poco de cardio. Después del cardio, un buen estiramiento y posteriormente una ducha calentita. Es lo mejor. Entonces, cuando estamos muy activados, muy cansados o cuando tenemos la cabeza cansada, porque a veces os puede pasar, por ejemplo, después de un día largo de consultas, que tengas la cabeza loca. Lo mejor que te puede pasar es meterte en algún sitio o salir a algún sitio a hacer un poco de deporte, a moverte, porque despejas, ventilas ideas, mente y haces que el cuerpo también se canse, porque un cerebro cansado con un cuerpo no cansado, mala patata tenemos. Debemos tener en cuenta que si se trata de ejercicio de gran carga emocional o responsable, aumentará la activación, ¿no? Entonces deberá dejarse más tiempo de descanso para relajarse antes de ir a dormir. Por eso yo recomiendo que el ejercicio se haga a última hora de la tarde, llegar a casa, una ducha, cenar y a partir de la ducha bajar los ritmos y luego ya acostarse siempre a la misma hora, eh, en un ambiente tranquilo, habitación un poquito oscura. Yo recomiendo a veces que cojan un algodón o un poquito, un Kleenex con unas gotas de lavanda a su lado o de cualquier fragancia que les relaje. Es verdad que si el ejercicio físico es muy duro puede interferir en el sueño. A ver, tampoco nos pasemos. Hay que valorar los problemas personales, los problemas laborales. Si es una persona que trabaja por turnos, que ahí sí que es complicado a veces. Las obligaciones familiares. Hay mucha gente que después de llegar de trabajar tienen que hacerse cargo pues, de un abuelo con Alzheimer que se levanta por las noches, por ejemplo. O simplemente de unos niños pequeños que por la noche se despiertan o que están hiperactivados cuando tú llegas y tienes que ponerlos en solfa y ducharlos y bañarlos y claro, estás hiperactivado para cuando te vas a ir a acostar. Vamos con los estímulos consecuentes del análisis conductual. Si existe consumo de alcohol o fármacos, con la consecuente tolerancia dará lugar a que prescindiendo de ellos volveremos a tener el trastorno del insomnio, de no dormir. El consumo de alcohol y de fármacos es muy reforzante porque permite la conciliación del sueño. Aunque la calidad no sea la adecuada, la persona se levanta diciendo he dormido toda la noche. También puede ser reforzante la atención recibida por el problema y se le excusa de responsabilidades, de rendimiento del trabajo. Cuidado ahí, porque también hay mucha gente que se sitúa en el papel de víctima, se dejan querer. También puede ocurrir que el paciente disfrute de no dormir cuando toca, porque así tiene la tranquilidad para hacer las cosas que le gustan. Tenía yo una madre de 4 que cuando los niños se acostaban, ella se ponía a pintar cuadros. ¿Qué ocurre cuando dormimos a deshora? Pues que puede proporcionar energía, descanso, pero 20 minutos, no podemos dormir más. Las siestecillas estas rápidas son buenas, lo que no es bueno es que te duermas 2 horas o 3 con pijama y orinal, como digo yo. Venga, ¿cómo vamos a tratar este insomnio psicológicamente? Bueno, vamos a utilizar el entrenamiento en relajación, que contribuye a modificar el patrón de respuesta disfuncional. Desarrolla también la habilidad de autoaplicación para reducir el nivel de activación general y disminuir sobreactivación en el momento de dormir. Proporciona una alternativa cognitiva interferente a los pensamientos intrusivos, porque a veces, pues como ya he dicho antes, el no poderse dormir es porque uno le está dando, le está dando vueltas a la cabeza. Facilita a los pacientes una alternativa de conducta funcional y que además
les hace tener la sensación o la percepción de que controlan ellos la situación y que son eficaces. A ver, la eficacia de la relajación es limitada, ¿vale? Y no sirve para todos los casos. El tema de la relajación en respiración, por ejemplo, con la respiración en relajación es muy útil en muchas situaciones, pero sí que es cierto que puede ayudar al principio con el trastorno de sueño, pero puede llegar un momento que no sea suficiente. Cuando el cuerpo se acostumbre o cuando un día las cosas hayan ido peor, puede que el cuerpo se acostumbre y que deje de ser eficaz. El biofeedback, bueno, es una técnica de autocontrol de respuestas fisiológicas que consistirá en proporcionar al sujeto información constante sobre una determinada respuesta con el fin de aprender a controlarla voluntariamente. Entonces, por ejemplo, tenemos insomnio, ¿vale? El paciente recibe, a través del biofeedback y del electromiograma, recibe información visual, auditiva sobre el nivel de tensión del músculo frontal, ¿vale? Para que pueda relajarlo. Y se entiende que esta relajación reducirá la activación elevada. Lo mismo que, por ejemplo, una persona con tendencia a tener la tensión arterial alta o a que le suban las pulsaciones, pues como en los casos de accidentes cardiovasculares, pues le podemos enseñar que en cuanto el chirimbolito o el reloj que lleva en la muñeca le da la señal, pues que mire a ver hasta qué punto ha llegado y que empiece a hacer ejercicios para bajar, ¿vale? Este tipo de tratamiento es más eficaz en casos leves que en graves y no demuestra mejor resultado en principio que las técnicas de relajación. Haury en el 81 observa que esta técnica es útil solo para pacientes con una elevada actividad electromiográmica frontal, es decir, con personas que de por sí son muy tensas. Luego tenemos el control de estímulo, que es una técnica que consiste en el seguimiento por parte del paciente de una serie de instrucciones con dos objetivos. Uno, debilitar la asociación de estímulos antecedentes presentes en el momento de intentar dormir y la conducta de no dormir o otras conductas que la favorezcan, y fortalecer la relación entre tales estímulos y la conducta deseada de dormir. Entonces, se basa en el hecho de que estímulos antecedentes como la hora, la cama, la habitación, el paciente las ha asociado con otras actividades diferentes de las del sueño, con leer, con comer, con tener relaciones, con trabajar. Eliminando este tipo de conductas, en este contexto podemos facilitar la asociación de estímulo-respuesta perjudicial antes y desarrollar que en su presencia se pueda desarrollar el hábito de dormir. Es decir, lo primero que haces es prohibir al paciente que realice ninguna actividad diferente de dormir en la cama o en la habitación, ¿vale? A la cama a dormir, es lo que les digo yo siempre. Ni se te ocurra ponerte a leer, ni se te ocurra ponerte a mirar el móvil, ni se te ocurra nada. Para conseguirlo el paciente tendrá que seguir una serie de instrucciones muy precisas, que tenéis la tabla 1 en la página 411 del libro. Tenemos diferentes estudios que muestran la efectividad de esta técnica frente a otras usadas habitualmente. Continuando con el control de estímulo, tenemos problemas en cuanto a la adherencia al tratamiento. ¿Cuál será la solución? Pues explicarle al paciente el razonamiento que justifica cada una de las instrucciones en vez de darle una hoja con las instrucciones escritas. Es decir, le vamos a explicar, pues a partir de ahora en la habitación o en la cama solo para dormir. ¿Por qué? Porque todas las conductas que hasta ahora se estaban haciendo en la cama o en la habitación van contrarias al hecho de dormir. Si tú dejas de trabajar, dejas de tener estímulos, como el móvil, por ejemplo, o la tele, y te acostumbras a que solo se duerme, pues vas a dormir al final. Esto es lo mismo que cuando las rutinas de sueño de los nenes, lo mismo. Ya saben que a la cama van a dormir, no a jugar, como mucho se les lee un cuento, pero nada más. En segundo lugar, vamos a comprobar periódicamente cómo está usando el paciente las instrucciones, vamos a observar el progreso que se produce. Buceta
Propone sustituir el punto de levantarse de la cama por autoinstrucciones que eviten una actividad disfuncional en ella. Hay autores que prefieren que si llegada una hora no te has dormido, pues te levantes. Eso ya depende de vosotros cómo vayáis conformando las diferentes técnicas que vayáis a usar y lo que vayáis viendo que realmente os funciona. Harry, en el 89, advierte que la actitud cognitiva negativa en la cama es fuente de insomnio y señala que conductas como leer o ver la televisión para pensamientos indeseados puede servir para evitarla. Para gustos, colores. A mí lo de leer o ver la tele no me mola. Sí que es verdad que la tele te abstrae, sí que es verdad que el leer te abstrae, pero cuando es una persona con serios problemas, yo prefiero que no haga nada más. Puede leer en el sofá, puede ver la tele en el sofá y puede irse a dormir en cuanto tenga sueño o si se queda eclipsado en el sofá. Buceta añade que la actividad desactivadora o distractora como leer tiene que hacerse fuera de la cama. Yo soy más del parecer del señor Buceta. De esta manera la cama, el pijama, son percibidos solo para dormir y deberá acostarse la persona únicamente cuando sienta sueño. Una vez a la cama, se usará alguna medida de autoinstrucciones que disminuya la activación y evite la actividad cognitiva interfiriente. Ahí habréis hecho vosotros ya un entrenamiento del paciente para enseñarle a administrarse o a autoadministrarse instrucciones para tranquilizarse y evitar la activación, que la activación vaya para arriba. Luego, para mantener los puntos de no dormir durante el día o levantarse a la hora prevista, pues programaremos el día de modo que estas conductas sean incompatibles e impidan dormir en las situaciones o franjas horarias de mayor riesgo, a saber, después de comer. Después de comer, sobre todo en verano, nos entra una modorra tremenda. Bueno, pues justamente después de comer tendrá que ser cuando él coja el coche y se vaya al gimnasio, por decir algo. Bueno, no se puede ir al gimnasio, pero se puede ir a dar un paseo, se va a ir a dar un paseo para que le baje la comida, que lo hace mucha gente. O va a programar cada día una actividad en casa que la va a hacer nada más después de comer. Y con esto ya conseguimos que no se nos duerma. A media tarde, pues quedar con amigos, salir al jardín, tener unas flores para plantar, tener un armario que colocar. Tiene que ser una serie de actividades que le resulten fáciles y que pueda llevarlas a cabo, evidentemente con autorrecompensa y demás. A ver, otra técnica sería la restricción del tiempo de sueño, que es limitar el tiempo del sueño, el tiempo que el paciente dedica a dormir y a estar en la cama con el objetivo de que se produzca una privación de sueño que nos favorezca posteriormente la conducta de dormir. En el tiempo restringido disponible, aumentando el tiempo progresivamente en la medida que el paciente consigue una mayor eficiencia de sueño. Para lograr adherencia, pues vamos a hacer un periodo de prueba de 2 o 3 días, vamos a planificar actividades incompatibles para controlar las horas de riesgo, vamos a darle al paciente un apoyo terapéutico permanente como una sesión cada 3 días o vía telefónica diaria. El cansancio y la somnolencia que experimentará el paciente al principio debe de explicársele como un paso necesario, ¿no?, para lograr dormir durante la noche. Pues sí, mira, vas a estar fastidiado unos cuantos días, pero luego podrás dormir. Esta técnica es efectiva combinada con normas de higiene de sueño e instrucciones para el control de estímulos. Higiene de sueño es pues tener unos horarios marcados, tener unas horas destinadas al dormir, etc. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de higiene de sueño, que también les vamos a tener que enseñar a los pacientes? Bueno, se informa primero al paciente de los hábitos saludables que favorecen el sueño, se le ayuda a planificar y tomar las medidas pertinentes para conseguirlos, pues acostarse y levantarse todos los días, acostarse a la misma hora, levantarse a la misma hora. No dormir durante el día, evitar café, Coca-Cola, tabaco, drogas. Tenéis otra tabla en la página 415 y será necesario explicar el porqué de todas las recomendaciones y ayudarle a planificar estas actividades y rutinas diarias. Resulta eficaz en cualquier programa de tratamiento, junto al control de estímulos, la restricción del sueño y la reestructuración cognitiva, que también la vais a tener que utilizar.
En cuanto a las técnicas cognitivas que vamos a utilizar en el tratamiento psicológico del insomnio, su aplicación se centra en dos grandes objetivos. El primero es el control de la actividad cognitiva interfiriente en momentos concretos. Y el segundo, la modificación de creencias, de actitudes, de expectativas, valoraciones perjudiciales sobre aspectos relevantes relacionados con el insomnio. Decía Sun Tzu, señor de la guerra, que la fe en la victoria es el 50% de la victoria. Lo mismo que, total, voy a suspender, es un 50% de que vas a suspender, si no más. Entonces, ahí es de lo que estamos hablando, de que vamos a empezar a modificar sus creencias, las expectativas que tiene sobre el dormir. Porque la mayoría de los casos son falsas. En cuanto al control de la actividad cognitiva interfiriente en estos momentos concretos, como estrategias, tendremos el uso de la imaginación para desviar la atención de los pensamientos disfuncionales que impiden el sueño. La concentración en una actividad monótona que favorezca el sueño. Contar borreguitos, chicos. Las autoafirmaciones y autoinstrucciones que les ayuden a relajarse. El stop thinking para eliminar los pensamientos intrusivos. ¿Cuál es el objetivo? Ayudar a afrontar momentos concretos de riesgo, cuando se acuesta la persona o cuando le va a dar el sueño durante el día. Vamos a entrenar al paciente para que domine la autoaplicación de cada técnica que consideremos oportuna. Utilizaremos entrenamiento en imaginación, en role-playing. Tenéis la tabla 3 de la página 417, si tenéis alguna duda me preguntáis. Y también las aplicamos para controlar la actividad cognitiva que puede favorecer la conducta de dormir en presencia de estímulos de alto riesgo, como es el sueño después de la hora de comer. O sea, el ratito de sentarte después de comer ahí en el sofá es como y te fríes. En cuanto a la modificación de creencias, de actitudes, de expectativas y valoraciones perjudiciales sobre esos aspectos relevantes relacionados con el insomnio, todo esto puede influir en la disposición del paciente a reaccionar de manera perjudicial cuando está en la cama. Entonces, una de las misiones que tendremos en primer lugar de todo será detectar cuáles son estas creencias, estas actitudes, estas expectativas, en función de la experiencia que ha tenido el paciente en relación a su sueño. Y luego las modificamos. Sloan y Morin utilizan un cuestionario de ítems que reflejan creencias y actitudes habituales en pacientes con insomnio. Echarle un ojo, la tabla 4, página 419, porque está bastante interesante. Nos vamos a encontrar en muchas ocasiones que las creencias y las actitudes disfuncionales frente a la hora de dormir suelen ser muy estables y muy presentes al principio de los tratamientos. ¿Por qué? Pues puñeta, pues porque la pobre persona lleva meses probablemente durmiendo mal y a golpe de lorazepam, ¿no? Cuando ya no puede más. Entonces tendremos que aplicar la modificación de estas en interacción con el uso de estrategias cognitivas de afrontamiento que nos van a ayudar para recoger datos que luego podremos utilizar para continuar con el trabajo de modificación de estas creencias y expectativas. Siempre os digo que una buena evaluación inicial os evitará mucho trabajo inútil. Luego tenemos la intención paradójica, que esta es llamativa, porque se sitúa en la dirección de la estrategia de cambiar el objetivo de dormirse por el de estar a gusto en la cama. Elimina la ansiedad al objetivo de quedarse dormido. Entonces cambiaremos, no te vas a dormir, te vas a poner y te vas a quedar a gusto en la cama. Vas a buscar tu posición, tus sábanas, tus mantas, lo que a ti te haga sentir bien para que estés a gusto en la cama. La intención paradójica es que el paciente esté despierto tanto tiempo como sea posible. Y no te duermas, ¿eh? Y no te duermas, claro, se te duermen. Porque, claro, para ello primero modificaremos las creencias respecto a cuánto tiempo hay que dormir, las consecuencias de no hacerlo y utilizaremos reestructuración cognitiva, técnicas de afrontamiento, stop thinking o parada de pensamiento, autoinstrucciones, etc. Claro, tú imagínate, le dices al paciente, venga, métete en la cama, ponte cómodo y no te duermas. Tu función es estar cómodo.
Esa es una intención paradójica. Le estás diciendo exactamente lo contrario de lo que esperas lograr al final. Entonces, si el paciente se reconcilia con la cama y está cómodo en ella, pues ya tenemos un pasito más después de haberle hecho la reestructuración cognitiva, de haberle ayudado a modificar esas creencias y esas expectativas, pues ya conseguiremos posteriormente que se nos duerma. Luego tenemos los tratamientos combinados, que generalmente son los que funcionan. Entonces, estos nos van a ayudar a adaptar cada terapia a la medida del paciente. Entonces, se suelen utilizar 3 o más de las que os voy a decir combinadas. La primera es la higiene del sueño, que es una especie de pedagogía, por decirlo de alguna manera. Formamos al paciente para mejorar su sueño, que entienda qué es el sueño, cómo funciona y por qué a él no le está funcionando. Utilizaremos relajación y biofeedback y electromiogramas para reducir la activación general. Haremos restricción del tiempo de sueño, es decir, ¿para qué? Para provocar más necesidad de dormir. Haremos un control de estímulos para lograr una asociación apropiada de estímulo y respuesta. Haremos una modificación de creencias, actitudes y expectativas y valoraciones disfuncionales para reducir la interferencia cognitiva. Vamos a utilizar el stop thinking y las autoafirmaciones y las autoinstrucciones para evitar el run run de la noche. Y vamos a utilizar la intención paradójica para disminuir la ansiedad de la persona que tenemos delante. Bien, seguimos. Pacientes con medicación. Bueno, pues uno de nuestros objetivos, en colaboración con su médico, como siempre, será que se pueda llegar al punto en que pueda eliminar esta medicación. Pero también os digo, yo soy la primera que les hago una notita a los pacientes, remito a usted el paciente tal, con trastorno de sueño, y luego le valore y prescriba, si lo considera conveniente o adecuado, pauta farmacológica que le ayude a descansar mejor. Porque a los médicos no les gusta que nosotros les digamos qué hacer, ¿vale? Entonces, con eso cuidadito, siempre con los pies como con mucho algodón. Vale. Vamos a modificar creencias, actitudes y expectativas respecto a los efectos, problemas y conveniencia de la medicación y su retirada. Os vais a encontrar con pacientes que están tomando 0,5 de lorazepam y no son capaces de quitárselo. El lorazepam de 0,5 es un caramelo. Es muy suavecito, por ejemplo, por deciros algo, ¿vale? Entonces, están dentro de sus rituales de irse a dormir, es el de la pastilla. Entonces, pues bueno, pues vamos a tener que conseguir que entiendan, que modifiquen estas creencias y actitudes y expectativas respecto a los efectos de la medicación y a los problemas que puede llevarle y a los efectos de la retirada de la medicación. Vamos a entrenarle en habilidades y fortalecimiento de autoconfianza para un abandono eficaz de la medicación y afrontar los posibles efectos que sabéis que van a durar un tiempo, pero luego van a desaparecer. Porque allí entran en pánico. Cuando tú les dices que les vas a quitar la medicación, entran en pánico. ¡Ah! No voy a poder dormir, porque yo ya no dormía, porque desde que tengo esto duermo. Y tú dices, ¿tú crees que con un 0,5 te hace algo? Watching Lay. Pues sí, porque con esto yo enseguida me duermo. Claro, ya ha llegado a un punto en el que es pura sugestión a veces. Vamos a entrenar en habilidades, esto ya lo he dicho. Vamos a utilizar nuestra habilidad como terapeuta para detectar el momento apropiado en que el paciente puede intentar con éxito el abandono de la medicación, con posibilidades elevadas de éxito. Cuidadito, no queramos ir demasiado a prisa. Luego, por otro lado, vais a tener los pacientes de que no, yo no quiero medicación. Yo siempre les explico, mira, la medicación de hoy en día ya no es como antes, ya son tratamientos que tienen un principio y un fin, son 6 meses normalmente de tratamiento con según qué tipos de medicamentos, sobre todo los ansiolíticos. Digo, y esto, pues a ver, siempre les digo, si tú tienes dolor de cabeza o dolor de brazo, te tomas un paracetamol o bueno, lo que sea, un analgésico, un antiinflamatorio. Bueno, pues cuando tenemos dolor aquí, pues tenemos que tomarnos esto para poder descansar. La gente enseguida lo entiende cuando les pongo esto. ¿Te duele la cabeza? Paracetamol. ¿Te duele el alma? No te vas a tomar un citalopram. Venga, hombre.
y lo pillan, y lo pillan. Bueno, no les digo venga, hombre, ¿eh? A veces llegas a un punto de confianza con los sujetos, pues que les puedes hablar con un poquito más de libertad, sin perder lo que es tu puesto como terapeuta, eso no lo puedes perder, ¿vale? Pero sí que hay veces pues, que puedes llegar a un lenguaje más coloquial, con un paciente más abierto, más... También por el hecho de que a lo mejor al hablar en un lenguaje más coloquial, que es el que habla él, ¿os acordáis de aquello de siempre hablar a la persona que tenemos delante de manera que pueda comprenderlo? Pues eso. El temor a abandonar la medicación se puede neutralizar planteando unos días de prueba, ¿vale? Mira, vamos a probar, ¿vale? Entonces, y podrán iniciarse cuando se cumplan una serie de requisitos. Vamos a probar a retirarte la medicación un par de días, a ver qué pasa. ¿Cuándo lo podremos hacer? Bueno, pues cuando el sujeto haya desarrollado un funcionamiento caracterizado por el compromiso personal y el autocontrol en el proceso. Que el paciente disponga de habilidades para intentar dormir sin medicación, técnicas de relajación, autoinstrucciones que le hayamos enseñado. Y que sus creencias, actitudes y expectativas sean favorables a realizar este intento. Es decir, hombre, me da un poco de cosa, pero yo creo que lo podemos intentar. Pues tú lo que le estás diciendo no es que lo vaya a dejar definitivamente, es que lo vamos a intentar, ¿vale? Utilizaremos en caso de niños y de adolescentes, que eso nos puede pasar mucho, técnicas operantes aplicadas por los padres, por ejemplo, la retirada de atención contingente al insomnio, es decir, si no me duermo, pues no te voy a hacer caso, vamos a intentar que duermas. Vamos a reforzar de manera positiva y contingente la conducta apropiada de dormir. En función de la edad le podemos enseñar higiene de sueño, le podemos hacer restricción del tiempo de sueño, le podemos enseñar relajación, autoinstrucciones, control de estímulos. Podéis ver el artículo de Wolfson y otros para ver los resultados que puede llegar a dar esto. En la tercera edad, el insomnio se convierte en un mal recurrente. Los ritmos circadianos cambian y te cuentas que los abuelos pues cada vez duermen menos o cada vez duermen más, que también se da el caso. Entonces, hay diferentes estudios que muestran la eficacia de un tratamiento psicológico y farmacológico, aunque a largo plazo los tratamientos psicológicos muestran mayor eficacia y mayor duración. Vamos a utilizar técnicas de control de estímulos, técnicas de restricción del tiempo de sueño para los abuelos. La relajación producirá efectos positivos más limitados en esta franja de edad, y la intervención cognitiva y educativa será útil para ayudarles a los abueletes a modificar las creencias y esas actitudes disfuncionales que presentan ante este insomnio que están padeciendo. El tratamiento de otras poblaciones, bueno, diferentes estudios muestran la eficacia del tratamiento psicológico en enfermos crónicos, psiquiátricos y enfermos médicos como por ejemplo el cáncer, en los que el insomnio es secundario a la alteración principal o puede haber sido causado por la medicación. Utilizaremos estrategias de relajación, higiene de sueño, control de estímulos y restricción del tiempo de sueño. En cuanto a la eficacia del tratamiento, bueno, frente a la eficacia inmediata de los fármacos, la intervención comportamental muestra mejores resultados a medio y largo plazo, ¿vale? Morin y otros observaron que hay estrategias psicológicas especialmente efectivas y que son aceptadas por la Asociación de Psiquiatría Americana, como el control de estímulos, como la relajación muscular progresiva, Jacobson, la intención paradójica, la restricción del sueño, el biofeedback y la terapia cognitivo-conductual. Con esto hemos llegado al final de hoy, ¿vale? La semana que viene os rescato el de educación, el de ejercicio físico, ¿era verdad? ¿Me habéis dicho? Sí, lo veo aquí, todavía lo veo. Exacto. Vale, pues la semana que viene más, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por estar ahí y por la paciencia. Chao, hasta la semana que viene.